Bien, tenemos aquí en pantalla una tabla con los distintos fonemas del idioma castellano que aplican a nuestra zona geográfica. Hay variantes del mismo castellano, esa es la más cercana. ¿Qué le faltaría a esta tabla? Aquí, al lado de la F, va la V, que aunque son muy pocas las palabras que sí nos demandan el uso correcto de la V, sí las hay. Este cuadro es muy importante para poder diferenciar alteraciones en distintos mecanismos neuropsicológicos. Primero, les presento. Aquí arriba tienen los distintos puntos de articulación. Punto de articulación tiene que ver con los elementos del aparato fonoarticulador que participan para la producción de cada sonido. Vean, se entiende bilabial, los dos labios, labiodental, labios y dientes, los principales, no es exclusivo. Y así para todos. Mientras que para, bueno, los que están aquí en la última columna, observamos no los puntos de articulación, sino el modo. El modo tiene que ver con la forma en que pasa el aire. Puede ser oclusiva, fricada, fricativa, lateral, vibrante o nasal. Entonces, esta tabla es central para poder diferenciar distintas sustituciones y relacionarlas con mecanismos neuropsicológicos. Primero, sustituciones cercanas, o más bien sustituciones, sí, que tienen mismo punto. Sustitución de fonemas que tienen mismo punto y mismo modo, pero solamente cambian en sonoridad, corresponden a problemas de análisis y síntesis auditiva. Es lo que tenemos en un cuadro cuando se configura como afásico de la afasia sensorial. Como profe, ¿podría repetir eso último? Por favor. Sí, que las sustituciones que son entre fonemas que tienen mismo punto y mismo modo, ajá, pero cambian por sonoridad, corresponden al mecanismo de análisis y síntesis auditivo. Cuando hablamos de una alteración media, ahorita especifico a qué me refiero con una alteración media. ¿Cuáles son esos casos? Observen, mismo punto y mismo modo, pero distinta sonoridad. Yo les voy a decir uno y ustedes me dicen todos los demás. Pu y bu, ambos son bilabiales, o sea, tienen el mismo punto, y ambos son oclusivos. Solamente cambian que uno es sordo y uno es sonoro. Observen y ustedes háganlo también. Pu, bu, pu, bu. Intenten alargar el pu, no van a poder. Pu, 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 pu. Si lo alargan, lo van a distorsionar. Pu, ya no están expresando el puff, sino algo distorsionado. Sin embargo, el bu sí se puede alargar manteniendo el sonido. Bu. Entonces, punto bilabiales, modo oclusivo. Cambian que uno es sordo y uno es sonoro, y lo podemos entender como que uno es corto y otro es largo. Uno vibra, el otro no. Entonces, denme un ejemplo de pubu, de una palabra que se sustituya con este problema. ¿Cuál sería? Pata y bata. Ok, muy bien. Díganme, ¿cuál es otro caso que sería un problema de análisis y síntesis auditivo? La T y la D. Así es. Un ejemplo de palabra, invéntenla, si no la recuerdan. Día, tía. Ok, bien. Y tendríamos otro ejemplo bastante claro, que sería ¿cuál? Sustituir ¿qué por qué? K y G. La K y la G, pero aquí es una tabla de fonemas, no de letras, olvidémonos de las letras. A ver esta tablita, son los sonidos, sería K y G, o sea, ese K de la K representa tanto a la K como a la C de casa, ajá, o inclusive en algunos casos de la Q de queso.
Ajá. Entonces son sonidos, por supuesto. Y entonces, un ejemplo de sustitución de Q por Gu, por supuesto, va a haber Caso, más. gaso, ¿Cómo? caso, gaso. Bien. Ese tipo de errores sin significado van a aparecer cuando la alteración tiende ya a ser más severa, porque lo que va a hacer la persona es que va a sustituir palabras cercanas, como en el caso de día, tía o bata, pata, ambas con significado. O sea, es difícil. El caso de caso, gaso, ya refiere un problema bastante superior y no es tan frecuente como tendríamos en los otros ejemplos cuando son palabras que sí tienen un contenido semántico, o sea, gaso, pues no, y si lo tuviese no es común. Ajá. Sin embargo, aquellas que sí tienen un significado van a ser las que van a provocar el problema. No solamente son esas, hay otras sustituciones por análisis y síntesis auditivo a esta alteración media, que sería el caso de la RU y la RU, lo mismo punto, mismo modo, pero ambas son sonoras. ¿Qué es lo único que cambia? Que una es corta, R, y la otra es larga. R, 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 R. O sea, un pedacito y todo. Entonces, esa pueda generar también dificultades por análisis síntesis auditivo. Y otra más, bueno, hay otra que decíamos, que es el caso de la F y la V, que a pesar de que pocos pronunciamos correctamente la V, bueno, correctamente entre comillas, porque al hacerlo así, pues lo hacemos correcto en nuestra región, pero digamos que en la original castellano, la V sí está diferenciada de la B, pero también en ese caso tendríamos la F con la V, un problema de análisis síntesis auditivo, y en algunas palabras sí se conserva por la estructura de la palabra misma. Y tendríamos un caso más que pareciera que se sale un poquito de la regla, es la única que no se cumple al 100%, que es el caso de la N con la ñ. También es un problema frecuente de análisis síntesis auditivo. Aquí, a pesar de que son mismo modo, pero cambia el punto, tienen una relación en términos lingüísticos, se refiere como blanda y suave, o dura y blanda. Blanda, suave sería lo mismo, cualquiera de las dos, relacionando con dura. El caso de la n y la ñ. Ñ, que tiene que ver con una cuestión fundamentalmente sonora, a partir particularmente de lo nasal. Si bien es la única que no se ajusta exactamente a la regla, pero que es frecuente identificarla en un nivel de alteración medio. ¿Por qué enfatizo en el nivel de alteración medio? Porque en el nivel de alteración severo, la persona, por problema de análisis síntesis auditivo, sí puede sustituir por sonidos aparentemente lejanos, distintos, porque ya no logra realmente identificar rasgos fonemáticos. Prácticamente lo reconoce todo como una serie de sonidos incomprensibles o variantemente comprensibles, pero que le hace hablar con formas que clínicamente tienen varios nombres, hay distintas variantes, pero una de ellas es lo que se denomina como ensalada de palabras. Una habla ininteligible, donde aparecen palabras, algunas de ellas pareciera que sí con significado, otras no, pero totalmente incomprensible. Eso es una alteración muy severa de análisis y síntesis auditiva. Pero frecuentemente en la clínica, a nivel medio, encontramos estas diferencias muy útiles, inclusive para niños, no solo para adultos y para niños, relacionado con lo que se denomina en la neuropsicología cognitiva como conciencia fonológica, tienen que ver particularmente este tipo de problemas. Ahora, vamos con las de análisis y síntesis sinestésicas. En el caso de análisis y síntesis sinestésicas,
El problema es que o son cercanas por punto o son cercanas por modo. O sea, el problema es por punto o por modo, no por ambas. O sea, donde es ambas es en el caso del análisis síntesis auditivo, punto y modo, pero aquí es o por punto o por modo. La cercanía hace que se provoque o que se genere el error. Yo les voy a colocar un ejemplo y ustedes me dicen otros. Vean, en lugar de decir, pásame una concha, refiriéndose a un pan, puede decir, pásame una colcha. Sustitución de la n por la l. ¿Por qué? Porque ambas son cercanas. ¿Por qué? ¿Tienen el mismo qué? Punto. Punto. El mismo punto. Ambas son alveolares. Eso es lo que provoca el error. A pesar de que una es nasal y otra es lateral, el hecho de que ambas sean alveolares, son los alvéolos del aparato fonoarticulador, no otros alvéolos, a pesar de que, o más bien, justamente porque tienen el mismo punto, hace que cuando quiera pronunciar la n, sale la l, ¿ok? Esa cercanía es lo que provoca el error, por eso es correcto decir que es un error por punto. O sea, el punto es el causante de ese problema. Aunque hay quienes lo refieren al revés, que es un error por modo y puede ser válido. Pero el sentido es más correcto, en este caso, decir que es por punto, si entendemos que le estamos echando justamente la culpa a que es el causante de que sustituya una por otra. Lo que sí no es correcto y que muchos utilizan y que lo van a encontrar en un montón de libros y de artículos, que con el análisis sinestésico digan que hay problemas por punto y modo de articulación. Eso es totalmente erróneo y refleja la incomprensión para diferenciar a este nivel justamente. Porque decíamos que punto y modo solamente con análisis síntesis auditivo. En el caso de análisis sinestésico, o son errores por punto o son errores por modo. No por ambos. Bien, en este caso, antes de poner ejemplos, ¿qué criterio podemos tener para diferenciar? Inclusive en algunos casos cuando es más severo el problema, en el caso del análisis síntesis auditivo, ¿cómo los diferencio del análisis y síntesis sinestésico? En el análisis y síntesis sinestésico hay una mayor conciencia de las dificultades. La persona se da cuenta que no está comprendiendo y que no se está expresando de forma adecuada. Son niveles, ni es total ni es ausencia total, pero en el análisis síntesis auditiva el problema de conciencia es mayor, o sea, no se da cuenta de que lo que está entendiendo no es correcto o de que lo que está hablando es inadecuado. Hay una diferencia en cuanto a la conciencia entre lo que configuraría la fascia acústica, sensorial o de Wernicke, que corresponde al análisis y síntesis auditivo, y la afasia motora aferente, que corresponde al análisis y síntesis sinestésico. Hay que decir, bueno, que también esta fascia es la más cercana con la conducción, con la fascia de conducción. Son dos modelos distintos. Afasia de Wernicke, afasia de conducción, corresponden a otro modelo que no estamos revisando ahora, y no puede haber una relación 1 a 1, pero son las más cercanas, la de Wernicke con la acústica o sensorial, y la de conducción con la afasia motora aferente. Ejemplos de sustituciones. Díganme sustituciones en una palabra. Ahora sí, hagan el esfuerzo que sea por significado. Denme dos ejemplos, dos personas. Que sea un cambio. Primero denme una de un cambio, una sustitución por punto. Ñe por yi. Ajá, pero la palabra.
¿Qué palabra quería decir y qué dijo? Puede ser banco y manco. Banco y manco. Banco, manco, por supuesto, sí, muy bien. Una sustitución por punto, porque ambas son ¿qué? Bilabiales. Bien. En el caso que habían dicho, para que no se quede en el olvido, de ñu y por you, podríamos pensar en la palabra de caño por callo, por ejemplo. Caño, callo. También una sustitución por punto. Ahora díganme algunas sustituciones por modo. Invéntenlas solo con significado. Bueno, sí es un poco complicado de repente, pero es posible. Piensen en palabras pequeñitas. Con las pequeñitas es más fácil, con las de 2 sílabas. Pata y gata. Bien, otra vez, por favor. Pata y gata son Bien. Pata, gata. Pu por gu. Observan la sustitución a consecuencia del mismo modo. Una sustitución por modo. Pu, gu. Ok, ahí tenemos un problema de análisis y síntesis sinestésico. Bien, ahora, cuando encontramos sustituciones que ni son por punto, ni son por modo, entonces, la primera hipótesis que debemos de tener es que es un problema de organización secuencial motora. No siempre se cumple, pero es la hipótesis siguiente. Hay palabras, y si tienen alguna, real, aquí sí es importante que sea real, porque son menos frecuentes, pero llegan a aparecer, y si logramos descartar que hay un problema severo de análisis síntesis auditivo, que es el que puede nublar un poco, es muy probable que tenga que ver con un problema de organización secuencial motora, cuando es una sustitución entre fonemas lejanos. ¿Ok? ¿Tienen alguna real que hayan escuchado? De hecho, ahora mismo, díganme sustituciones en general que conozcan. Seguro han escuchado sustituciones. No sé si quede como ejemplo aquella vez que se equivocó con comunicación y contaminación. O sea, tienen el mismo punto, pero pues fue un cambio, fue una sustitución. Bueno, pero ahí son muchas. Ajá. O sea, ¿Hablas de comunicación y contaminación? ajá. Sí, pero son muchas. O sea, tendríamos que hacer una por una. A ver, ya las escribí. A ver, habían escrito en Marlene, Bebé, Pepe, sí, decíamos, pero decíamos que esas son errores un poquito más graves. A ver, ahí tenemos dos ejemplos. A ver, veamos primero el de Enrique. Topo y todo. En este caso sustituye la pu por la d. En este caso sí hay una cercanía. ¿Qué cercanía es? Si en lugar de decir topo dice todo, ¿qué tendríamos? ¿Es un problema de qué mecanismo? Si en lugar de decir topo dice todo, ¿es un problema de qué mecanismo? Análisis y síntesis sinestésica. ¿Por qué? ¿Porque es un error de qué tipo? Porque solo es oclusivo, bueno, solo es por modo. Así es, así es un error por modo. Bien, vamos a analizar el caso que yo coloqué, comunicación por contaminación. Vean, aquí no se reduce a un problema a nivel de la sustitución de un fonema o de dos o de tres. O sea, de hecho, la estructura es lo que permite comprender el cambio. O sea, inician igual con el co y terminan igual con el ación, con el ación. Y entre ellos, pues tiene algunos fonemas similares, como es el caso de la como es el caso de la I, o sea, nicación, miación. Vean, ese nicación y ese miación, que podría ser minación, nicación con minación, vean cómo es muy similar, y ahí podríamos desglosar y encontrar pues algunas sustituciones intermedias. Pero en este caso debemos de tener varias hipótesis.
Analizar comunicación, contaminación, ¿tiene un rasgo semántico? No, pero la estructura fonológica de la palabra sí es similar. Entonces, si nosotros tenemos un cuadro con dificultades, con errores de análisis y síntesis auditivos, es posible que sí, este error tenga que ver a nivel de la palabra en cuanto a la estructura fonológica, pero tomada como un todo. Es decir, este error, por ejemplo, si lo consideramos bajo la hipótesis de análisis y síntesis auditivo, tendríamos que referirlo desde una perspectiva de hemisferio derecho, en términos del trabajo, del análisis, en función, no necesariamente del error, pero sí en función del trabajo de lo global y esta distorsión, porque pareciera, tendríamos que analizar la tarea además, tendríamos que analizar la tarea, en qué momento apareció, pero posiblemente sí esté relacionado con el problema de la diferenciación a nivel auditivo, pero a nivel de lo global. Por supuesto que depende de la tarea, en algún caso se podrá colocar tal cual como dice la palabra, que aquí coincide como una contaminación o como una intrusión, pero no es la primera hipótesis, no es la primera hipótesis porque sí tiene una estructura fonológica similar. Ajá. No es muy distinta. Por eso importa mucho la tarea, cómo se presenta la tarea y cómo se ejecuta. Bien, vamos a ver otros casos. Foto, todo. Sí puede ser, pero ahorita concentrémonos en palabras con significado. Bueno, sí, en este caso sí tiene significado. Foto, todo. Cierto. Entonces, el caso, si existiera esta sustitución, suponiendo que es real, la primera hipótesis que deberíamos de tener es que, ojo, muy importante, estamos hablando a nivel de lo verbal oral. Ajá. Si esto se da en lo verbal oral, podemos sospechar del problema. Bueno, de hecho, ahí en foto todo, no hay un error, hay dos errores. Ajá. Hay dos errores. Está el error del orden, el to que aparece en la segunda sílaba pasa a la primera, y ese es un error atribuible a la organización secuencial motora, como primera hipótesis, y está el otro error de sustitución del fu por el du, lo cual sí hablaría de fonemas totalmente lejanos. Esos fonemas lejanos, la primera hipótesis que tendríamos sí estaría vinculada con la organización secuencial motora. Tendríamos que analizar la estructura de la tarea, tendríamos que ver qué hay detrás, a veces son perseveraciones que aparecen, a veces es la imposibilidad de pasar de un articulema a otro, y entre más lejanos, más sospecha de que tengan que ver con este mecanismo. Y además, si pensamos que tiene además el error de orden, todavía reafirma más la hipótesis que los dos errores que vemos ahí tienen que ver con la organización secuencial motora. Bien, en el caso de paro raro, tenemos la sustitución de la pu por la ru, mismo caso, choco, foco, bueno, ya choco, foco, el chu por el fu, el chu por el fu, igual sin cercanía. También tendríamos que pensar en un problema como primera hipótesis. Si la tenemos así en aislado, hay que analizar la estructura. A veces puede ser una contaminación, a veces puede ser, depende de la estructura de la tarea, puede ser un error, una sustitución semántica. Habría que analizar, pero el primer error, la primera hipótesis sí tendría que ser, si es solamente una repetición de palabra, ese mecanismo. Tome meto está más clara. Tome meto es un error de orden. Y vamos a aclarar para la organización secuencial motora. Para la organización secuencial motora, los errores son los siguientes. Por supuesto, algunas sustituciones lejanas por punto y por modo, pero hay formas más características para encontrar los errores. Porque sí, o sea, ustedes deben de aprender a identificar y analizar la estructura de toda la palabra. O sea, tome meto
nunca lo deben de analizar como una sustitución de tú por de o por de por tú y de por o. No, analizamos toda la palabra y vemos que ahí es un error de orden de las sílabas. No hay sustitución de nada. Es un error de orden de las sílabas. Errores de orden, también conocidas como transposiciones, perseveraciones, omisiones, también conocidas como fragmentaciones, y las sustituciones lejanas, a veces entendidas también como simplificaciones, tienen que ver más con la organización secuencial motora. Ajá. Entonces, el problema de organización secuencial motora da origen a una afasia en la clasificación de Luria, afasia motora eferente. En la clasificación tradicional, bueno, hay varias, pero el nombre común en varias de ellas correspondería la más cercana a la afasia más famosa de todas las afasias, que es la afasia de Broca. Ajá. Aquí tenemos los errores, pero aprovecho el ejemplo que nos dio Pedro para ver que es muy distinto lo oral a lo escrito. La sustitución de foto por todo, que parecen más errores en lo oral o que son errores en lo oral de la organización secuencial motora, si esos errores de foto todo aparece, por ejemplo, en lo visual como un problema de copia, que en lugar de escribir foto por copia, escribe todo, tenemos la sustitución de la tu por la fu de una naturaleza totalmente distinta. En este caso, correspondería a mecanismos totalmente diferentes, porque la estructura de la tarea cambia. Ahorita no estamos analizando eso, pero es solamente para enfatizar, porque luego se quedan con la idea, es que el profe dijo que sustitución de estos sonidos, no, depende de la tarea. Ahorita estamos hablando para el plano oral. Para el plano escrito es distinto. La sustitución de de fu, perdón, por tú, de fu por tú, correspondería, depende cómo está la escritura, o análisis y síntesis visual, o en algunos casos, análisis y síntesis espacial. Depende cuál sea la letra original. Si tenemos lo que tenemos ahí en el Zoom, tal cual la fu por la tu, así, veanla, observen, parece más un problema espacial, porque la fu que está así en la tu. Es una inversión. ¿Ya vieron? Y entonces, después revisaremos, ¿cuándo es eso después? La siguiente clase, las distintas sustituciones en la escritura, y veremos que en la lectura son algunas, dependiendo cómo sea la tarea, pero pueden corresponder tanto con un problema de lo gráfico como un problema del oral. Bien, vamos a escuchar a Leo. Una pregunta nada más, ¿cuáles eran las afasias para el mecanismo de análisis y síntesis sinestésica y el auditivo? Para el auditivo es la afasia sensorial, también conocida como afasia acústica, también conocida como afasia agnóstica, también conocida como afasia de Wernicke. Para el análisis de síntesis sinestésico es la afasia motora aferente, también conocida como afasia de conducción. El también es entre comillas, ya expliqué por qué. Y para el otro, para la organización secuencial motora, la afasia es la motora eferente, mejor conocida en el otro mundo como afasia de Broca. Bien, entonces
ahora sí, vamos, justamente aprovechando y porque sé que es de mucho interés, pues vamos a presentar del lenguaje y después me van a presentar algunos errores. Vamos a revisar protocolo, que además, déjenme decirles, es un protocolo para valorar lenguaje, pero, ¿cómo decirlo? Para valorar afasia, pero no es exclusivamente para valorar cuando una persona tiene necesariamente el problema de afasia. Es decir, puede ser útil para valorar otros problemas del lenguaje sin ser necesariamente afásicos. Pero bien, recuperamos lo que habíamos dicho. Cada proceso tiene un nombre en términos de trastorno. Afasia lenguaje, apraxia movimiento, agnosia percepción, amnesia memoria, trastornos por déficit de atención, pues de la atención, juicio, razonamiento, funcionamiento ejecutivo, entre otras, como abstracción, algunos elementos de juicio de funcionamiento ejecutivo, tampoco no todos, pero son vinculados tradicionalmente al pensamiento. Y con la imaginación, pues no hay categorías famosas en la neuropsicológica. Hay algunas categorías en corrientes, por ejemplo, que seguro han de haber conocido en educativa, respecto a la tradición de cuando se habla de pensamiento divergente y, bueno, en general tipos de pensamiento y cuando se habla de, por ejemplo, de vínculo entre pensamiento crítico y creatividad, y dependiendo cómo se analiza la creatividad, puede haber algunas categorías, pero en el campo de la neuropsicología no son famosas. ¿Qué es importante? Para que haya afasia, apraxia, etcétera, todo lo que empiece con A, necesitamos lesión cerebral. La A, en términos etimológicos, es sin o ausencia de, nunca sucede así. Es más bien, lo entendemos clínicamente como alteración de. Ahora, ¿de qué depende que una persona con problemas de lenguaje tenga afasia o no tenga afasia? De que el rasgo fundamental, en el caso del lenguaje, que es la comunicación, se vea imposibilitada, agravada significativamente. O sea, ese es un rasgo muy especial, es decir, muy específico, es decir, alguien puede tener problemas de algún mecanismo del lenguaje, pero no llegar a la afasia, inclusive, o sea, sí tener lesión, sí tener ese problema, pero porque no afecta a la comunicación. O sea, a alguien le podemos pasar una batería y va a tener errores y podemos identificar que su mecanismo débil es tal o cual, por ejemplo, análisis síntesis sinestésico, pero no porque tenga insuficiente desarrollo o debilidad funcional o inclusive alteración por consecuencia estructural, quiere decir que tenga afasia. Para que haya afasia, hay una alteración significativa en la comunicación. Lo mismo que para que haya apraxia, hay un problema en el movimiento voluntario, por supuesto, que implica o que lo podemos analizar a través, hemos dicho, del desplazamiento, un desplazamiento voluntario. Entonces, eso es importante. Otra cosa importante, antes de mencionar distintos cuadros y de revisarlos con apoyo de la prueba, una persona, desde la perspectiva histórico-cultural, nunca tiene un solo trastorno, nunca de los nunca. Decir que una persona tiene solamente o un tipo de afasia, o un tipo de apraxia, o un tipo de lo que quieran, no solamente de procesos, sino de acciones, alexia, calculia, es totalmente incorrecto. Hay que dividir la publicación científica del trabajo clínico. En la publicación científica es válida porque en la publicación se toman pedacitos para hacer análisis minuciosos sobre algo. Ajá. Pero esa publicación, ese reporte, no corresponde al caso real. No existe una persona que solamente tenga, por ejemplo, afasia motora aferente. Desde la perspectiva histórico-cultural, eso es totalmente incongruente. Por lo tanto, en la parte de investigación sí puedo limitar yo, limpiar todo, que aún así podría ser bastante criticable, pero se puede hacer, hay justificaciones que lo permitan hacer. Ajá,
para profundizar sobre un cuadro. Pero en el trabajo clínico no es aceptable que se reporte una persona diciendo que tiene ese trastorno desde la perspectiva histórico-cultural, porque no es posible. Si decimos que tenemos una concepción sistémica donde todos los procesos participan, están relacionados, no podemos terminar diagnosticando que tiene solamente un proceso alterado. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica? Pero aún así, a veces uno se va con esa idea, y en términos de presentación de casos, lo van a observar en muchos lados, se limita. Entonces, o se comete este error. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya hemos visto clases pasadas, identificar factor o factores alterados que configuran defecto primario. Y sobre el defecto primario, describir, o sea, sobre el síndrome, que es los factores, sobre el defecto primario, que son los factores que están comprometidos funcional o estructuralmente, comprender la serie de trastornos o dificultades que se configuran. No siempre son trastornos, hemos dicho. Puede haber dificultad del lenguaje o puede haber trastorno afásico. ¿Podría Puede repetir haber- eso último, por favor, maestro? ¿Desde dónde leo? De que tenemos que identificar factores que configuran el defecto primario. Ahí me quedé. Así es. Y eso es la identificación del síndrome. Pero sobre ese defecto primario, que puede ser un factor o varios, hay una serie de trastornos o dificultades. Hay una serie de trastornos o dificultades que son consecuencia de ese, vamos a decir, pues sí, o sea, son consecuencia primaria de ese defecto. Además, hay un defecto secundario del cual ya hemos platicado y ahorita no lo detallaremos, pero que también forma parte de todo el cuadro clínico. Vamos a revisar, antes de presentar tal cual alguna prueba, algo que también me parece súper importante, que lo hemos programado para el día de hoy y que por lo tanto no lo podemos pasar, la consideración de la zona de desarrollo próximo, que se puede registrar de varias formas y que depende de los fines de investigación. O sea, sobre todo esto es para todos los que reportan casos clínicos. Realmente en el trabajo clínico tal cual, uno ya lo tiene aquí y a veces no es necesario irlo registrando. El punto es que uno comprenda y sin embargo, cuando no se tiene toda la experiencia, sí es bueno registrarlo con bitácora, lo que siempre les he dicho, invitado a muchos, para poder tener una claridad desde dónde voy a partir en mi programa de intervención. Pero bueno, ¿qué podemos registrar? Podemos registrar qué tipo de orientación necesitó. Si solamente necesitó orientación lógico-verbal, le puedo dar 0. Recuerden que esto puede ser totalmente al revés, como ustedes se acomoden. Aquí vamos a ir del 0 hacia arriba. La semana pasada fuimos de el caso contrario, pero es exactamente lo mismo. 0, lógico-verbal. Si no accedió con las palabras y necesitó imágenes, modelos, sin interactuar con ellos para poder realizar la tarea, entonces le podemos otorgar un 1, que necesitó apoyo perceptivo. Y si no fue suficiente, sino en la orientación de la tarea requirió interactuar con los objetos, que se le presentara la orientación en la interacción con los objetos, entonces le asignamos, por ejemplo, un 2. Y así lo presentamos, lo podemos organizar. O sea, es imposible o es muy difícil registrar todas. Podemos elegir una. Si nuestra intención es hacer lo que se denomina como evaluación interventiva, que tendría que ser ese el objetivo, entonces hacemos estos registros, elegimos cuál es el más conveniente para identificar cuál es su zona de desarrollo próximo, es decir, accede con orientación lógico-verbal, con perceptiva o con materializada. Luego, vamos al plano de la acción. Vean cómo es muy similar, igual podríamos tener solo 3, pero aquí la desgloso a 4. En la clase pasada vimos que se puede desglosar desde 2 hasta 11.
Pero ¿qué es lo que valoramos? El cambio de la tarea. Si yo se la di verbal interna y no accede, entonces lo que hago es transformar la tarea a un plano verbal externo. Si no accede, lo cambio para un plano perceptivo, con dibujitos, con apoyo de imágenes, que lo realice. Si no accede, lo cambio a un plano material. Y si no accede, lo hago en interacción con la persona. O le presento un modelo y después le pido que lo realice. Vean, son muy similares, pero hay que tener bien claro, hay que enfocar que uno se refiere a la orientación que se le da, o sea, al terapeuta. La orientación es en función del terapeuta, de lo que hace el terapeuta, y el plano de la acción es en función de lo que hace la persona de la acción. Y también cuantifico, puedo valorar 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, ahí es como ustedes quieran, del 4 al 0, del 0 al 4, lo importante es que ustedes tengan claridad y que no se pierdan a la hora de representar los gráficos, ¿ok? Pero, ¿quién tiene? A ver, lo importante es que se entienda el concepto. ¿Quién tiene mayor zona de desarrollo, o bueno, quién tiene mayor zona de desarrollo próximo? ¿Quién accede con el cambio del plano verbal interno al cambio verbal externo, o quién necesita el cambio del plano verbal interno por los distintos etapas hasta el materializado, por ejemplo? ¿Quién tiene mayor zona de desarrollo próximo? A ver si se entendió el concepto revisado en la clase 1. ¿En la 1 o en la 2? Pero lo revisamos. Y les dijimos que todo lo íbamos a recuperar. Y hicimos la gráfica mental. Dijimos que aquí estaba el nivel de desarrollo real, aquí el nivel de desarrollo potencial, y aquí la zona de desarrollo próximo. ¿Quién tiene mayor zona de desarrollo próximo en este ejemplo? ¿Quién necesitó? Les pongo el ejemplo para que tengan algo concreto. La vez pasada hicimos el problema solamente en el plano lógico verbal. Eso es lo que yo esperaba, que solamente lo hubieran hecho en el plano lógico verbal. El problema de los 2 libreros, no eran 2 refrigeradores y 18 latas de cerveza. Quienes no accedieron, yo les pude haber dicho que cambiaran la acción, que ahora lo hicieran verbalizando, y algunos iban a acceder, pero algunos no, y yo les iba a decir, de hecho en otro espacio sí lo hago, y los que lo han hecho saben de qué les estoy hablando, y les iba a decir, si aún así no llegaban al error, les iba a decir, háganlo con dibujitos. Iban a dibujar los refrigeradores, las cervezas, y las iban a repartir. Y si aún así no llegaban al error, a lo correcto, les iba a decir, vayan por 3 SIGs, pidan el refrigerador a su vecino, coloquen los 2 refrigeradores y repartan una a una las latas para poder determinar. Ajá. Y eso hubiese implicado el plano materializado. ¿Ok? Con objetos reales. Para que quede claro cómo se da ese cambio de la acción. ¿Quién tiene mayor zona de desarrollo próximo? ¿Quién solamente al hacerlo hablar logró resolver, o quien necesitó, aunque seguramente fue un pretexto, ir por los 3 SIGs y repartirlas en los refrigeradores? Te escuchamos, él. Yo no estuve en la primera clase, pero según lo que yo entiendo es quien tiene como más potencial. O sea, en ese caso sería quien lo comprendió en el momento y no necesito de ir por los SIGs, según yo. No, sí, ese todavía más, pero aquí tenemos 2 tipos de ayudas. No del que en el momento, sino del que no en el momento, pero al hacerlo, que lo verbalizara, lo logró hacer. O sea, te refieres al verbal externo, el más alto. Sí, por supuesto. Tiene una mayor área porque puede llegar a un nivel más alto. Entiéndase esa zona de desarrollo próximo como una área. De ahí la palabra de zona. Zona como área. Tiene una mayor área porque puede llegar a un nivel más amplio. Puede ser también a nivel de la ejecución.
podemos registrar hasta estos 7 niveles. Primero, que no necesitó ayuda. Segundo, o sea, podemos otorgarle 1 si requirió animación. Hay personas que dependen de que les digas, tú eres bien buena, ánimo, sí, eres lo mejor, lo vas haciendo muy bien, y eso le ayuda a acceder. Hay personas que no les sirve la animación, pero requieren la repetición de la instrucción nada más. ¿Me lo podré volver a repetir? O no lo pide, ¿gustas que te repita? Ok, y con eso lo hace perfecto. Hay personas que ni la animación ni la repetición, sino que requieren preguntas dirigidas a la identificación de rasgos esenciales, ayudarles a analizar el contenido para que se enfoquen en lo que nos interesa, y eso muchas veces les permite justamente descubrir la respuesta. Hay quienes no es suficiente, necesita que el terapeuta enseñe todas las operaciones lógicas que se necesitan para realizar la acción por niveles. El terapeuta tiene que poder desplegarle toda la operación, todas las operaciones, que eso es lo que vamos a tener o tenemos que aprender a realizar. La estructura de la actividad es fundamental, y uno mostrarle justamente cuáles son esos pasos y después solicitarle que lo realice, darle tal cual el programa de enseñanza. Pero hay quienes con darles el programa de enseñanza no acceden. ¿Y qué necesitan? Necesitan la utilización de instrumentos, signos y herramientas adicionales que ayudan a realizar la tarea. Entonces, es otro nivel de ayuda más. Justamente se le enseña a utilizar, ya sea para mediatizar memoria, mediatizar atención, lenguaje, pensamiento, imaginación, etcétera. Y decíamos que en la vida tenemos una riqueza tremendamente simbólica que nos regula y que ni nos damos cuenta, o que no lo hacemos de esa forma consciente. A propósito, ahorita estamos en una fecha que, independientemente de que festejen o no festejen, les interese o no les interese, hay una tremenda riqueza de símbolos que ayudan justamente a lo que nos interesa, a la regulación. Son ese tipo de signos y herramientas que decimos ayudan justamente para mediatización de procesos. Después tenemos el 6. Si aún así no accede, el terapeuta retoma las partes o aspectos de la acción que no puede realizar, o sea, las operaciones que no puede realizar, y la persona se le permite que realice aquello que sí es accesible, mientras, a través de las distintas etapas, va adquiriendo, va comprendiendo la tarea y va pudiendo realizarlas. Y finalmente, si tampoco eso es posible, le presentamos, decíamos, ahora, pero no como operación, sino tal cual toda la acción, le desglosamos, le realizamos tal cual lo que le estamos pidiendo por partes, y le damos el material y le pedimos que lo vuelva a hacer. Ese es el último nivel para ver si es accesible a través de la acción modelo. Si aún con la acción modelo no puede realizarlo, entonces la conclusión es que no está en su zona de desarrollo próximo. Que no les mientan que zona de desarrollo próximo es solamente estar ahí con él, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Por supuesto que eso tiene que ver con una noción científica, pero corresponde a una visión distorsionada de la postura que se denomina como sociocultural, o posturas que tienen que ver con el constructivismo, entre otras, pero que no recuperan la esencia de la mediatización. De hecho, traducen mediación por mediatización, y mediación se simplifica muy vulgarmente porque se asocia, inclusive se identifica con lo que en otros modelos tiene que ver únicamente con lo que hemos dicho: aprendizaje colaborativo, aprendizaje significativo, trabajo colaborativo, andamiaje, pero la idea del uso de signos y herramientas queda abandonada. La idea de la noción de lo cultural, de lo simbólico,
no ocupa el papel central. Y muchos dicen, es que aplicar zona de desarrollo próximo es ponerlo a trabajar con quienes sepan más. Por supuesto que hay zonas de desarrollo próximo actuando, sí, pero ¿cuál es y cómo se describe? ¿Quién sabe? Ahí sí, ¿quién sabe? Se tiene que justamente saber dirigir, bueno, desde identificar en la evaluación y dirigir en la intervención. Ya retomaremos esto de manera más detallada en la intervención. Y finalmente tenemos otra forma a partir de la verificación, ver si hace una verificación, bueno, podríamos poner añadir, bueno, ver si lo hace de forma independiente, si la hace posterior al señalamiento del instructor, o vaya, si de plano no la hace, ¿no? Entonces, ese también es un indicador para saber qué tanto está la tarea, la actividad dentro de su zona de desarrollo próximo. Luis Ángel, te escuchamos. Sí, gracias, Dan. Una duda. Cuando en ocasiones les pedimos, no sé, en algún tipo de instrucción, o la adecuamos digamos, algo que sea significativo para ellos, y no sé, por ejemplo, un ejemplo de un problema matemático y lo relacionamos con algo que tenga que ver específicamente con ellos, pero sin llegar hasta el último punto. Es decir, nada más en el plano, pues sería de la imaginación. ¿Tendría que ver con el tercer punto de preguntas dirigidas a la identificación de características esenciales? O bueno, es mi duda. ¿O cuál Claro, otro? así como lo estás planteando, Angelito, tiene que ver más con aspectos de animación. Lo que yo alcanzo a identificar es, habría que analizar tarea concreta, pero así como lo estás planteando, utilizas el recurso de la imaginación únicamente como una forma de animación. Yo les puedo decir para realizar una tarea, más si son niños, es más sencillo. Imagínate que tenemos aquí, estas fichas representan la venta de, o representan, sí, X muñeco, X personaje, y entonces utilizo el recurso como animación. Mientras no descubra rasgos esenciales, o sea, no quiero decir que imaginación siempre con animación, sino que así como lo presentas, está vinculado ahí. Puedo usar imaginación para rasgos esenciales, por supuesto. Puedo usar para signos, por supuesto. Pero así como lo presentas, estaría más vinculado con animación. ¿Vale? Ok. Bien. Bien, entonces ahora sí vamos con la prueba. Continuemos. Vamos con la prueba. Vamos a comentar en términos de, les decíamos, el segundo momento, ya analizamos el primer momento, mecanismo neuropsicológico. En el segundo nos centramos en procesos, pero hay un punto intermedio donde podemos valorar mecanismos y procesos, como es el caso de esta prueba, que sirve para ambos. Sirve para cuantificar en términos de mecanismo, pero también sirve, o sea, bueno, para cualificar en términos de mecanismo, pero también en términos de acción. Está presentada por mecanismos y a la vez por una serie de tareas. Entonces podemos hacer análisis estructural de la actividad y podemos hacer análisis también de del mecanismo neuropsicológico. Entonces, si nos enfocamos en mecanismo, todos estos son de organización secuencial motora. Recuerden la palabra clave, ténganla a la mano para que comprendan todas estas tareas. ¿Cuál es la palabra clave para la organización secuencial motora? Todos los errores van a tener que estar vinculados con movimiento, doctor. ¿No? Ese es un proceso, pero del mecanismo de organización secuencial motora que corresponde a las zonas secundarias. Fluidez. Así es, la fluidez, la fluidez. Entonces, primer tarea, comprensión de oraciones, género y número. Se le da la tarea, las tareas están diseñadas de la siguiente forma. Tenemos allí 4 figuras que la persona, esta prueba está diseñada para casos de moderados a severos.
justamente cuando la persona inclusive se le dificulta pronunciar, hay una serie de tareas que permiten asegurar que los errores sí están vinculados con uno u otro mecanismo. Entonces, se le presenta la oración y la persona tiene que señalar, nosotros vamos a denominar a la superior izquierda 1, a la superior derecha 2, a la inferior izquierda 3 y a la inferior derecha 4. ¿Ok? Entonces vamos a tener esa noción, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando la persona tiene problemas de organización secuencial motora, tiene problemas de actualización en varias categorías gramaticales, pero particularmente en el género y en el número. Es decir, bueno, problema de género, pues en lugar de femenino, masculino o al revés. Problema de número, singular, plural o plural, singular. Ajá. Es un problema de actualización de el cambio justamente a el nivel de categorías gramaticales. No solamente se observa en esa, y no solamente se observa a nivel de la palabra, se observa a nivel de la frase, justamente, porque además, muchos de los errores se comprenden no en aislado, no que cambie ejecutiva por ejecutivo, sino en toda la estructura. Por ejemplo, en la idea de la ejecutiva por el ejecutivo. Ajá. O a veces justamente se dan errores donde sin pronunciar, la forma que podemos imaginar que se construye es que en lugar de la ejecutiva se puede construir como la ejecutivo. Ajá. O sea, no se actualiza adecuadamente para la correspondencia entre el artículo y el sustantivo. Entonces, yo les voy a decir el incorrecto y ustedes me van a decir, no, yo les voy a decir la frase que tienen que señalar y ustedes me van a decir el incorrecto, para que esto sea dinámico. Todos. La ejecutiva está hablando por teléfono. Díganla de forma incorrecta. ¿Quién dice yo? Vamos a ir interactuando todos. Pueden levantar la mano o en el chat. O sea, pero puede ser de las 4 imágenes o Sí, de solo. las 4 imágenes, ¿cuál señalaría la persona con problemas de organización secuencial motora? Pues si es un error, puede señalar al ejecutivo. Así es. Entonces, ¿cuál es? 1, 2, 3 o 4, para ir más rápido. 1. 1, y la dices, porque él la entiende como el ejecutivo está hablando por teléfono. ¿Sale? Es muy sencilla. La siguiente. La niña está disfrutando de la playa. Alguien distinto, número y cómo lo dice. Es súper sencillo. Yo sé que quizás no los motive, pero es para que quede súper clarísimo. Es número 4. Ajá. El niño está disfrutando de la playa. Bien. Ven, la persona en la tarea no lo va a pronunciar, no lo va a decir. Bueno, si le damos ayuda, si le intentamos, puede ser que sí, para clarificar algunas cosas le pidamos, pero está bien que ustedes lo digan para que piensen cómo lo entiende la persona, ¿vale? Bien, la siguiente. El arquitecto está revisando los planos. 3. La arquitecta está revisando los planos. Bien, muy bien. El cuadro adorna la pared. 1. No. Los cuadros adornan la pared. Muy bien. Los osos están jugando en el agua. 3. El oso está jugando en el agua. Bien. Ahora, si la persona hubiera señalado las que son lejanas, entonces estaremos pensando en otro cuadro, en otro problema. Tendríamos que analizar bien, o sea, no correspondería a lo que nos interesa. Vamos con otra tarea, elaboración de oraciones simples.
¿Qué tenemos como dificultad en las personas que tienen problema de afasia motora eferente? Ah, bueno, de hecho hay otra tarea antes, ahorita se las digo, ya les dije esta. Vamos a revisar esta tarea, hay otras tareas antes, pero les digo esta de elaboración de oraciones simples. Decíamos que el problema se da a nivel de la sintaxis. La persona habla o de forma agramatical o de forma telegráfica. ¿Qué quiere decir eso? Sin estructura sintáctica, de ahí la palabra de agramatical, no obedeciendo las reglas gramaticales. ¿Cómo se habla agramaticalmente? Bueno, primero telegráficamente. La verdad ni siquiera fue algo muy conocido tampoco para mí, menos para ustedes, pero si han tenido interés, en el telégrafo se enviaban palabras clave, muchas veces solamente a través de sustantivos, para que se comprendiera la idea, pero se cortaban palabras, el mensaje de forma condensada. Esa es una forma como robotcito. Y una forma grave, ya agramatical, es no respetando el orden, inclusive con todos los elementos. Pero, por ejemplo, en lugar de decir elaboración de oraciones simples, la persona podría decir algo así como oraciones de elaboración simple, por ejemplo, o simples oraciones de elaboración. Error en el orden, por ejemplo, de las palabras. Eso es un problema, que hay un personaje muy conocido por ustedes. ¿Cómo se expresa? ¿De a quién me refiero? Un personaje verde. ¿De quién estoy hablando? ¿Cómo habla? Así es, de Yoda. ¿Cómo habla Yoda, Denise? Pone actual la estructura de la oración, pero lo va a cambiar de orden, como prestar atención tú debes, si reprobar el examen no quieres. Por ejemplo, entonces, eso inclusive está muy bonito, pero ese tipo de cambios son los que se observan a nivel de este mecanismo. Bien, entonces, deben de decirme una oración de las siguientes imágenes con alteración de este mecanismo. ¿Quién dice yo? Hablen como personas con afasia motora eferente, rápido y veloz como Santa Claus. Luis Ángel. Muchacha, pelota, jugar. Bien. ¿Quién dice yo? Niño, arena, playa. Bien. La fuerza estar contigo, por supuesto. ¿Quién dice yo? Señor, microscopio ver. Bien. ¿Quién dice yo? Libro de la niña. Bien. ¿Quién dice yo? Señor, cosas vende. Bien. Observan el cambio de fluidez. Es lo mismo el pasar de estructuras gramaticales a otras de forma adecuada en el orden adecuado. El mismo principio, y también aplica para nivel de repetición de sílabas, o sea, no de la palabra, sino a nivel de sílabas y a nivel de articulemas. A nivel de sílabas, quiero que repitan con un problema motor eferente las siguientes. Una por una, repitan incorrectamente lo, por un problema motor eferente. ¿Quién dice yo? El problema más común, bueno, ya se los dije, pero aquí los repito. La perseveración o el error de orden. Puede ser lo. Bien. Re. ¿Quién dice yo? Merre. ¿Cómo? Merre. Ah, sí, pero es re. ¿Otra vez? Ah, ¿cómo es que me? Otra vez, escucha. Re. Ah, re. Ok, bien. TPT. Con perseveración, ¿cómo sería? TPT. TPP. ¿Cómo?
Pi, pi, pi. Ok, bien, muy bien. Pa, da, pa. ¿Quién dice yo? Da papá, ¿Otra vez? da papá, Bien. ¿Y lugulu? cululú, ¿Cómo? lugugu, Ok, bien. Ahora, algo más difícil. Repetición de series de palabras con errores de, nuevamente, perseveraciones, transposiciones. Son los principales que vamos a encontrar aquí para que sean de organización secuencial motora. Tropa, potro. ¿Quién nos repite incorrecto con este tipo de errores? Tropa, potro. Otro, otro, otro. Potro. ¿Otro qué? Otro, trotro. Trotro. Bien, ahí está la perseveración de una parte del elemento del tro. O puede ser también un cambio de orden, o sea, del potro, de la combinación, o sea, del tro, del po. De ambas formas se puede comprender, sea como una combinación de los elementos o como una perseveración del tro. En los dos aplica y en los dos es organización secuencial motora. Bien, pata, tapa. Pata. Ah, no, tapa, pata. ¿Cómo? Así, tal cual, es un error. El solo hecho de repetir el orden en lugar de pata, tapa, decir tapa, pata, por supuesto que es un error vinculado con este mecanismo. Muy bien, la siguiente, tapón, patón. Cel, ayúdame. Patón, tapón. ¿Cómo? Patón, tapón. ¿Quién fuiste tú, Eduardo? Leonardo. Perdón, Leonardo, pero tú sabes que tú eres Eduardo. Pero vamos, que todos participen. Cel, ayúdame, ve asignando, así como me ayudó Marlene otra vez. Tapón, patón, tú di quién, Cel, ¿quién me va a contestar? Ay, Saúl. ¿Patón tapón? Ok, es la forma similar. Bien, al revés solamente, ok. Copla, placa, piensen en otras formas. Copla, placa. Cel, ¿quién? Ya se ofreció Alfredo. ¿Cómo sería? ¿Puede ser placa, placa? Sí, una perseveración. Bueno, primero el error de orden y después la perseveración. O hay quienes lo llaman tal cual perseveración, pero primero debe de estar la acción, que es el error de orden, y después sobre el error de orden la perseveración. Bien, camarón, macarrón, Cel, Les. Les. ¿Andas trabajando, Les? Si no, Eric Correa. Eric Correa, camarón, macarrón, tú tienes un caso real. Sí, sería camarón, caramón. Camarón, caramón, bien. Vean cómo ahí tenemos transposiciones de la palabra. Camarón, caramón, que en este caso, o sea, es la perseveración y la transposición. Así lo podemos entender, porque hay letras que de plano no, por ejemplo, el R, pues desaparece. Bien, bien, entonces pasemos con todos con su tablita a la mano, todos con su tablita a la mano, porque vamos con los problemas que acabamos de aprender. Discriminación de sonidos por problemas sinestésicos. Yo les voy a decir el que tienen que señalar y ustedes me tienen que decir el que señalan por problemas de integración sinestésica, por un problema de afasia motora aferente. Si yo les pido que señalen el o sea, el 2, ¿cuál señalarían? ¿Cel? ¿Quién? Roberto. Roberto. Y díganme además si es una sustitución por punto o por modo. Creo que era por punto en la F, doctor. No, de memoria imposible. Bueno, sí, a lo mejor sí, quienes tengan supermemoria. Yo no la tengo, yo necesito mi tablita a la mano. Sería el por punto, ¿no, doctor? Porque ambas son ¿qué? A ver, yo te pido que señales, Ambas son alveolares. Ok.
yo te pido que señales, por ejemplo, y tú señalas la o al revés, yo te pido que señalas y señalas la l. Bien, vamos a la siguiente. ¿Quién va a contestar la siguiente? ¿Es él? América. América. Si yo te pido que señales la ¿cuál vas a señalar y por qué? El 1, Así es, porque son cercanas, ¿por qué? entré tarde, entonces no alcancé a ver la tabla, pero están cerca la forma en la que se produce el sonido. Así es, y la forma tiene que ver más con él. Punto de articulación. Así es, así es. La forma con el punto y el modo, bueno, pues sí, y el aire con el modo. Bien, entonces, además de lo que me están diciendo, me van a decir si es por punto, si es por modo, me van a decir también, me van a recordar qué zonas están involucradas, qué zonas, qué áreas de Brodmann y qué zonas de acuerdo a Luria. ¿Quién es el? Mauricio. Mauricio, ¿cuál? Ahí tenemos como 5 Mauricios. Seguro no están todos ahorita, pero seguro hay más de uno. Pues el que estoy viendo es Esquivel. Mauricio Esquivel. Ujú. Si yo te pido que señales ¿qué señalarías? Por un problema sinestésico. A ver, otra vez, la T, Ajá. ¿dijo? Ok. ¿Qué Con señalarías? un problema sinestésico. A ver, aquí tengo la tablita. Sería ¿qué es? La D, no, la J, la G. La G, ¿por qué? Porque es un problema de punto o modo. Entonces sería porque es sí, por un error de modo. ¿Pero Digo, por de qué? punto. Ambas. Al ser de punto, ya que la T es dental y la J, bueno, la G es velar. Ajá, pero ¿cuál es la cercanía? O sea, ¿por qué? Ok, sí, no, entonces sería la K, T, Ajá, K. ¿por qué? Sí, ¿Por qué? por las, igual, por lo mismo, por lo velar, por el modo. Y pues, la cercanía es lo sonoro. ¿Pero cuál te dije yo que señalaras? Si me pide la T, y con un problema sinestésico, yo señalaría la K. La K. Ajá, si te pido la T, tú señalarías la K. ¿Otra Ajá. vez? ¿Porque ambas son qué? Ambas son, Oclusivas. oclusivas, exacto. Así es, porque tienen el mismo qué? El mismo modo. Así es. ¿Y corresponde a qué zonas cerebrales? ¿A qué áreas de Brodmann? Sería la 41 y 42. La 41 y la 42, no, la 41 y la 42 son regiones temporales y estamos en el análisis síntesis sinestésico. ¿Quién le ayuda, Cel? ¿Quién le pedimos que le ayude? Araceli. Ara, yo sé que no has estado en todas las clases, pero sé que estás leyendo por tu parte porque sé que te entusiasma esto. Puedes atreverte a hacer un intento, Ara, no pasa nada. Sí, profe. Venga. ¿Cuál? ¿Qué sectores cerebrales estarían vinculados con el problema de sustitución de T por Q que tendría que ver con el análisis síntesis sinestésico? ¿Cuáles serían para ti, con que me digas el lóbulo, para ti es más que suficiente? ¿Qué lóbulo será el responsable del análisis y síntesis sinestésico? ¿Temporal? No,
Pero qué bueno que nos dices, Sara. Vamos a explicar para que para todos quede. En el análisis síntesis auditivo el problema es porque no discrimina, no diferencia sonidos cercanos. Ajá. Y ese es el problema para que no señale adecuadamente. Pero en el análisis síntesis sinestésico sí escucha bien, pero siempre cuando hablamos, y más cuando hablamos por solicitud, o sea, por consigna, por instrucción, transformamos lo que nos dicen en palabras. Entonces, ella escucha bien, pero a la hora de cambiar lo que escucha en palabras, la cercanía, al querer pronunciar t, pronuncia k, y entonces es lo que la lleva a señalar el k, pero no es porque haya escuchado mal, y por eso nos vamos con la finta y pensamos que es temporal, sino es porque no tiene una articulación precisa, y eso es lo que lo lleva a cometer el error. Escuchó bien, pero en la transformación de el fonema a el articulema está el problema, y ¡fum! Se va con la Q. Bien, la siguiente, ¿quién nos va a decir? Y ahora sí nos va a decir las áreas del... ¿Puedo intentar decir el área, doctor? Claro que sí. Para análisis y síntesis sinestésico está vinculado a parietales inferiores, entonces puede ser 40 de Brodmann. Así es, principalmente 40, más la zona más anterior de la 40. 1, 3 y 5, ¿no? Así es, o sea, en conjunto, perdón, 1, 3 y 2. 5 y 7, en conjunto con 5 y 7 sobre todo. Pero sí, la 40 es la que mayor peso tiene, pero de la 40, porque la 40 está grandota, de la 40 lo más anterior, pero bien, muy bien. Y dinos aquí, aprovechando, Mau, si yo te pido que señales la G por problema sinestésico, ¿cuál podrías señalar? Sería G, la S, la S. G. ¿Qué cercanía tienen? Pues de acuerdo con la tablita, no hay una correspondencia entre los otros. Así es. Entonces, no sería probable que señalaras esa por un problema sinestésico. Por un problema sinestésico, ¿cuál señalarías? Pues el cuadro. No sé, pues no sé. Puedes señalar por la Q correcta o el espacio en blanco. Ajá. Pero no señalarías ni la 1 ni la 3. ¿Vale? Muy bien. ¿Quién le toca a Cel? Ya se fueron varios. Nada más dije que iba a preguntar y corrieron. Saúl. ¿Saúl, otra vez? No, no lo había dicho. Sí. No, bueno, si no, entonces Lucero. Lucero, si yo te pido que señales si yo te pido que señales a quien dijo Cel, que ya no sé quién dijo, que señale la Y, ¿cuál va a señalar? ¿Quien tenga un problema de análisis síntesis sinestésico? Yo, doctor, ¿puedo intentar? Sí, claro, claro. Señalaría por problema sinestésico, la 4, porque comparten el mismo punto. Así es, ¿ambas son qué? Ambas son palatales. Bien. Te escuchamos, Angelito. Sí, para la distinción de los fonemas de la Z y la S solamente se utilizarían instrucciones o actividades escritas, ¿verdad? ¿O hay algún tipo de actividad? Ajá, o hay algún tipo, sí, porque veo que una es interdental y la otra es alveolar, pero los dos son de modo fricativo, por lo que leí. Pero no hay ninguna actividad para identificarlo a través de la producción, ¿verdad? Es decir, la vocalización. Pero Sí, no entiendo, Angelito. O sea que sí, para identificar qué, Angelito. Sí, llegar a ver algún error, ya sea bueno, en este caso por modo que se compartiera. Pues puedes hacer exactamente lo mismo. O sea, si tu problema lo tienes ahí configurado y piensas que solamente, o más bien que ahí también, pues diseña la tarea, pones cuadritos, colocas o sea, si esa es la demanda, como la mamá, es que me cambia la S por la S, haces una tablita,
y por ejemplo, y le pides que identifique, que señale. O sea, que es la misma tarea, sí puede ser un cambio, o puede ser una sustitución por modo, y que correspondería a problemas sinestésico. En términos de habla oral, como bien dices, en términos de escritura, la S por la Z, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, la S por la Z, en términos de escritura, podría estar relacionado con un problema de integración espacial, un problema de espejo, ¿vale? Ok, bueno, sí, gracias. ¿No? ¿De qué? Mauricio Alfredo. Sí, doctor. Y de manera oral, ¿habría dificultades para, pues, identificar, bueno, sustituciones entre estos dos? Porque por la región geográfica, pues, se usan de manera indiscriminada, ¿no? El mismo sonido para ambas, para representar ambas. Entonces, pues, de manera oral, ¿cómo se analizaría ahí? A ver, otra vez, por favor, no capté la pregunta. Ajá, la Z por la S representaría una sustitución por modo, ¿no? Ajá, sí, hasta ahí vamos bien. Luego. Hasta ahí vamos bien, pero de manera oral, por la región geográfica particular en la que estamos, no hay una diferenciación entre la pronunciación de la Z y la S. Ah, ya, depende. En muchas palabras no, pero no es lo mismo decir pizza que decir pizza. Pero, por ejemplo, en zapato. Claro, por supuesto, en algunas palabras dependería, o sea, son mínimas, es el mismo caso que con la fu bueno, que con la, perdón, yo no sé pronunciar la V, ¿para qué le hago el cuento? ¿Quién sabe pronunciar la V? Pues yo tampoco sé. Siempre hay en el grupo alguien que sabe. A ver, Alce, abra el micrófono, quien sabe pronunciar la V. Bueno, es con los dientes en el labio inferior, doctor. Ajá, pero pronúnciala. Sería algo como Victoria. Ajá, sí, por supuesto. Casi no la utilizamos, es lo mismo, aplica, pero algunas palabras sí nos obligarían por la estructura de la palabra misma, como es el caso de la pizza. Son muy pocas, pero podríamos encontrarla, analizarla. Vean, pasa lo mismo para las palabras, así viene. Vean, a nivel de palabras. Bueno, más bien aquí díganme rápidamente, ¿cuáles son las palabras que sustituirían por problemas sinestésicos? ¿Cuál por cuál? ¿Qué sustituirían? ¿Por qué? ¿Cuáles serían? Mata por bata, ¿no? Bien, vamos uno por uno. El siguiente, ¿quién va a decir? Tengo aquí a la mano. Pero es que ya, bueno, Luis Ángel. Marlene mejor que no participa. Marlene, a ver si puede Marlene, porque va en un viaje disfrutando del paisaje y la vamos a distraer un ratito del bello paisaje. Mar, ¿cuáles serían aquí las palabras que tienen fonemas cercanos? Pero, ¿cuál era la pregunta exactamente? Ajá, ¿cuáles son los pares de palabras que tienen fonemas cercanos, ya sean por punto o por modo? Gato y pato. Así es, ¿por qué? Por modo, o son Ok, oclusivos. muy bien. Eso merito. ¿A quién le toca hacer? Dije que ya no lo iba a hacer. ¿A quién? A Dani. ¿A quién? Dani. Sí es Dani, ¿no? Fuentes Salazar. Sí es Dani, ¿no? Claro, sí, claro, pero entre la música y mi nombre, tengo problemas para inhibir. Dani. Siento que esta estuvo difícil porque estoy como que tratando de pensar cuál es la similitud. Porque, o sea, es mesa, reloj y pastel o tarta, ¿no? Así es. No, mantel, ¿no? Pero la mesa ¿No sería la podemos mantel? entender como pastel. Mantel y pastel. Ah, pues sí, ¿verdad? Es que está bien a la mesa. Pero sí, pues mantel y pastel sería por la P y la M, que son bilabiales. Entonces Bien. sería por punto. Así es. ¿Cel? Etna. Ay, como que no le encuentro.
¿Puedo decirlo, Doc? Espera. Ya. Sería pino y vino. Así es, muy bien. Sí. ¿Por qué? Ambas son cercanas por. Pino y vino sería por modo. ¿Por qué? ¿Ambas serían qué? Interesante. Ajá, interesante. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué son? Dinos qué son. Dinos qué son. ¿Ambas son qué? Bueno, es que no, porque no estoy actualizada en cómo se ocupa la tablita, pero pues como labial, ¿no? Te la puse difícil. A ver, Mauricio. A ver, explícanos qué pasa aquí, Mau. ¿Mau, yo o...? El que quería participar, si eras tú, ¿no? Sí, era yo. Sí, pues son cercanas tanto por punto como por modo. Ambas son oclusivas, ambas Claro. son bilabiales. Sí, pero entonces este no sería un error propiamente sinestésico, sino sería No, por síntesis auditiva. ¿Sí? Así es. Ajá, muy bien. Eso quería que se dieran cuenta. Aquí, ¿qué sería? Concha. Así es. Integración fonemática. Vean cómo aquí es distinto. Aquí díganme cuáles son los pares de sonidos. Rápido y veloz. ¿Pares de sonidos qué, profe? E y D. TD, bien, aquí. PB. Ya estamos en el análisis síntesis auditivo. Aquí. Pero ahí, ¿cómo sería la instrucción? ¿Qué es lo que se pide? Bueno, no hemos dado tal cual la instrucción, pero sería que relacionen, o más bien que relacionen la letra o la imagen o el cuadro con el sonido que yo voy a pronunciar y tú les dices uno de ellos, o sea, la prueba te dice cuál, pero tú puedes variar la prueba para que no siempre sea tan esquemático, pero tú le dices el sonido, quiero que por favor señales el cuadro que se relaciona con Q, por ejemplo, y la persona tiene que señalar con el dedo o con el numerito que les dije, ¿vale? Bien, entonces, así es lo mismo para todos, vayan identificándolos y después viene a partir de comprensión de palabras que viene exactamente. Maestro, en esa última lámina que era o sea, ¿qué? Bueno, los errores son con la K, con la K. ¿Aquí? ¿En esta? No, en la... Vean, aquí tenemos el caso de vino fino, no es cierto. Dijo que era la biodental, ¿no? Y que también era aplicativo. Que estaban, la F está a un lado de la V, ¿no? Sí. Sí. Pero era pino en lugar de fino. Eso es lo que me quedé pensando. Entonces, hace ratito me equivoqué, ¿cierto? No sé, yo no le o sea, sí está bien. ¿Hace rato no sí me está equivoqué? bien. ¿No me equivoqué hace rato? No sé, la verdad, yo no entendí. Se equivocó ahorita que dijo fino, pero ahorita me quedé un error, me quedé ahorita la duda por esto. Ajá, es que confundió fino y vino, Claro. o sea, sustituyó. ¿Y por qué no me dijeron? Yo no me di cuenta, pero... si no, sí le hubiera dicho. Dije, no, pues capaz que no entendí bien. Sí, por eso, sí, claro. Sí, aquí sí es el problema, sinestésico de punto, por supuesto. Hasta ahorita me hice consciente, o sea, analicen, vayan integrando mi error. Pero bueno, así vienen, vean, también vienen palabras, vayan viéndolas. Bueno, sí, díganme aquí, por ejemplo, esta está fácil, a ver, díganme la primera, ¿cuál sería aquí la palabra? Ajá, no baja, ahí está. ¿Cuáles serían las palabras cercanas por punto y modo y solamente diferentes por sonoridad? Pantera, bandera. Bandera y pantera. Bien, ¿y aquí? Coro y corro. Bien,
Y aquí, Maestro, pero aquí ya es de análisis y síntesis auditivo, ¿verdad? sí, claro, desde las anteriores ya son análisis síntesis auditivo. Y aquí, Casa, gasa. casa, gasa, sí, por supuesto. Y aquí tapó a la perrita esta compu. Bueno, pero ya les dije que aquí hay una perrita bonita. ¿No es perra, pera? Así es. Sí. Y aquí, Bala, bala. Bala, bala. bien.